Hola amigos, bienvenidos hoy con un nuevo video de lo que muchas personas están hablando y de lo que muchas personas están preguntando y de lo que muchas personas quieren saber qué es realmente y de qué se tratan las obras de la carne y las obras del espíritu. Pero antes de empezar con el tema del día de hoy, quiero invitarte a que te suscribas y a que compartas este video si es de bendición a tu vida para que más personas escuchen y conozcan lo que nos dice la palabra de Dios acerca de este tema. Y sin más preámbulos, vamos a empezar en el día de hoy con las obras de la carne, cómo se manifiestan las obras de la carne. Y también vamos a estar hablando, por supuesto, de las obras del Espíritu, del fruto del Espíritu, de cómo se manifiesta el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Y para eso al final vamos a estar leyendo una hermosa historia que, a pesar de que es una historia triste, pero que nos deja una gran enseñanza. Por eso es de gran valor para nuestras vidas y para nuestros corazones, porque Dios se encargó de inspirar todas estas cosas para poder enseñarnos a nosotros y para poder dejar reflejado en cada una de estas páginas, que es la palabra de Dios, cómo conducirnos y también qué cosas evitar. Al final vamos a estar leyendo entonces esta historia para ilustrarnos más de lo que son las obras de la carne y de lo que es el fruto del Espíritu. Y para eso quiero leerles hoy Gálatas 5 a partir del versículo 16, y dice el título: Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea Él hablando hoy a nuestras vidas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos especifica muy bien de cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del Espíritu. No solo en esta palabra, sino a través de toda la palabra de Dios nos habla de cuáles son las obras de la carne. Son muchas otras que se manifiestan en nuestras vidas de alguna manera. Y cuando habla del fruto del Espíritu, alguien lo explicaba de esta manera, y me parece la forma más sencilla de explicarlo. El fruto del Espíritu es uno solo. Esta persona decía que el fruto del Espíritu es como una mandarina, que es un solo fruto pero tiene muchos cascos. No sé cómo lo llamen en tu país o en el área donde tú vives, muchos cascos, es decir, se divide en muchas partecitas, pero es un solo fruto. Y
también nos habla de lo que es el fruto del Espíritu y cómo debe manifestarse. Y como les dije al principio, vamos a leer una historia de la Biblia en donde se manifiestan estos dos, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y esa historia está en 2 de Samuel en el capítulo 11. Está un poco larga, pero voy a tratar de leerla un poco rápido para que no se haga muy largo el video. Pero esta historia nos muestra claramente cómo se manifiestan estos dos, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y dice así: David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacer saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por medio de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab a hacer saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta,
Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Miremos cómo en esta historia se manifiesta todo lo que son las obras de la carne. Vemos cómo David desde el principio empieza con estar en el lugar equivocado, como lo llamamos nosotros, que a veces cuando nos pasa algo malo y es porque estamos en el lugar equivocado, donde no es la voluntad de Dios. Vemos cómo estaba descansando en el tiempo que no debía y estaba ocioso, es decir, que no estaba haciendo nada productivo, porque vemos cómo la palabra de Dios menciona que él se levantó tarde de su cama, que se levantó en las horas de la tarde, así que vemos cómo también la pereza, el ocio, son obras de la carne que nos impiden estar donde debemos estar, o que nos impiden hacer lo que debemos hacer. También se manifiesta en David el adulterio, se manifiesta en David los celos, se manifiesta en David la impiedad. Miremos cómo él no midió las consecuencias de lo que iba a hacer, cómo tomó a su mujer, cómo deseó la mujer de su prójimo, y cómo la tomó como un no conforme con haber hecho ese daño tan grande. Quiso enmendar su error con otro error más grande, y así suele hacer cuando nosotros pecamos y no consideramos el pecado que hicimos y vamos delante del Señor a pedirle que nos perdone, a pedirle que nos limpie, sino que al contrario empezamos a tapar un pecado con otro pecado, o mentiras con otra mentira más grande. Finalmente termina haciéndose una gran bola de nieve que va a terminar causando daños irreversibles, como fue en este caso de David con Betsabé, donde hubo daños irreversibles y donde definitivamente hubo consecuencias no buenas para la casa de David. Entonces, vemos también cómo la impiedad se apoderó de David, y cómo al ver que no pudo solucionar todo esto con ese plan macabro que había hecho con Urías, de mandarlo traer de la guerra y de quererlo, y lo embriagó. Vemos que una de las obras de la carne es las borracheras, y lo embriagó porque pensó que Urías, no teniendo el control de su carne por causa del alcohol, iría a hacer todo lo que David decía. Vemos cómo algo terrible causó esto, y fue que estaba David apartado de Dios. David no tuvo a Dios en cuenta. Recordemos cómo siempre David tenía a Dios en cuenta para preguntar: Señor, ¿he de ir? Señor, ¿cómo he de hacer? Señor, ¿cuándo voy a ir? Pero esta vez no preguntó si debía estar en su casa o si debía estar en la guerra, aún cuando sabía que era tiempo de estar en la guerra. Y vemos lo tremendamente el juicio que trajo todo esto por causa de David estar en su carne. Pero vemos también el otro lado en esta historia de lo que es el fruto del Espíritu, y lo vemos en Urías, como Urías tenía esa compasión y esa misericordia de decir: es que mi Señor está en la guerra, Dios está allá con ellos donde debemos estar,
y yo estoy aquí comiendo y estoy aquí, el rey me está consintiendo, el rey quiere que yo vaya y yo no puedo hacer eso mientras ellos están en la guerra, están sufriendo, están pasando necesidades, están sufriendo angustias y yo no puedo estar, cuando mi tiempo es de estar allá, no puedo estar aquí disfrutando de esto, yo no puedo. Más o menos así podemos resumir lo que decía Urías. Vemos cómo él tuvo ese amor, esa paciencia, ese dominio propio principalmente, aún cuando estaba bajo los efectos del alcohol por causa de lo que David quiso hacer. Y vemos cómo la injusticia de David, cómo las obras de la carne producen injusticia contra el fruto del Espíritu. Y, y esa es la palabra para el día de hoy. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos a través de su palabra. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros no buscamos cada día la voluntad de Dios, cuando no buscamos cada día andar en la perfecta voluntad de Dios, con la guianza de Él, con su palabra, con su Espíritu Santo, que es el que nos redarguye cuando algo está mal o cuando hacemos algo que pensamos que está bien, pero el Señor empieza a inquietarnos, incomodarnos con su Espíritu Santo, pero nosotros no hacemos caso y simplemente pensamos por el camino, continuamos por el camino que pensamos que es el correcto. Y esa es la enseñanza que debe dejarnos esta palabra el día de hoy, que tengamos muy en cuenta cuáles son las obras de la carne para que nosotros inmediatamente nos apartemos y nos alejemos de ellas. Por nosotros y por nuestros propios medios es imposible. Es totalmente apartarnos de los vicios, es imposible apartarnos de las malas obras porque estamos en un cuerpo que es corruptible y este cuerpo, esta carne, es enemiga de Dios. Pero el Señor dijo, no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Es el Santo Espíritu de Dios quien nos santifica, es el Santo Espíritu de Dios quien nos guía a toda verdad, es el Santo Espíritu de Dios que nos guía a hacer la voluntad de Dios, pero ante todo es el Santo Espíritu de Dios el que produce en ti y en mí el fruto del Espíritu. Nunca vamos a ver a un árbol esforzándose para dar un fruto. No, es algo que sale natural. Y así debe ser el fruto del Espíritu en nosotros. Debe ser un fruto que viene por la comunión con el Espíritu Santo. Debe ser un fruto que viene por el nuevo nacimiento. Debe ser un fruto que viene por el lavamiento y la regeneración que se produce por medio de la palabra de Dios. Entonces es un conjunto de varias cosas que nosotros sí debemos hacer para poder que este fruto se produzca en nosotros naturalmente. Y es tener comunión con Dios, buscarle todos los días, tener nuestro tiempo con Él, nuestro devocional, pero adicional de eso, tener en cuenta que el Espíritu Santo de Dios es una persona que vino a morar con nosotros el día que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Así que siendo esa persona santa y pura que vino como nuestro ayudador, y como nuestro consolador, que estemos en una continua comunión, que estemos en una continua conversación durante todo el día. Por eso la palabra de Dios dice que oremos en todo tiempo y que oremos en el Espíritu. Y el Espíritu está siempre con nosotros. Él es el que nos guía, el que nos dice cómo orar. Y Él está ahí siempre. Él quiere que nosotros le contemos no solo que estemos adorándole y alabándole, sino que le contemos nuestras debilidades y que reconozcamos delante de Él nuestras incapacidades, porque por más que tú y yo nos esforcemos, nunca vamos a poder dar el fruto del Espíritu Santo. Por más que tú y yo nos esforcemos en hacer buenas obras, esas buenas obras jamás pueden venir de nuestros propios esfuerzos, porque cuando lo hacemos con nuestros propios esfuerzos, lo que produce es cansancio y lo que produce es decepción. Así que para poder dar el fruto del Espíritu,
de una forma natural y espontánea. Debemos estar pegados del Espíritu, que todo lo que vamos a hacer lo consultemos con Él. Él está ahí contigo y Él te escucha. Consúltale y lee mucho su palabra. Es muy importante esos puntos. Que tengas comunión con el Espíritu Santo, que tú y yo tengamos comunión con el Espíritu Santo, esa búsqueda diaria, y que estemos buscando su palabra continuamente, que estemos meditando en su palabra continuamente, y principalmente que estemos preguntándole a Dios todo, cada cosa que tú leas, así entiendas, así el Señor te dé el entendimiento, pregunta más, porque la palabra de Dios es infinita y hay cosas ocultas que nosotros no conocemos y que Dios prometió dar a los que clamemos a Él. Así que en el nombre de Jesús es el anhelo de mi corazón que esta palabra te haya encaminado en esa verdad que estamos buscando, que te haya hecho dar un paso más hacia adelante, que sea el Espíritu Santo guiándote a través de su palabra y que tú le permitas al Espíritu Santo que Él produzca en ti ese fruto de Él que es hermoso, que nos ayuda a vivir en paz, en amor y en armonía. Y principalmente que tú le permitas al Espíritu Santo que te santifique y que te aleje de las obras de la carne, porque las obras de la carne definitivamente traen muerte, no solo muerte espiritual, sino también muerte física y eterna. Así que Dios te bendiga y como siempre es el anhelo de mi corazón que el Señor te bautice con su Espíritu Santo, que el Señor te llene por completo de pies a cabeza, que cada célula de tu cuerpo sea llenado con la presencia de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, y que el Dios Todopoderoso, el Rey soberano, el Rey de gloria, encamine tu vida en su voluntad y con su palabra. Un abrazo muy grande. De nuevo te recuerdo te suscribas y que compartas este video. Dios te bendiga.